Lo de una mirada al pasado es porque en verdad esta presentación sobre este primer trimestre era algo que había pensado hace muchos años atrás. Y al fin llegó la oportunidad de hablar del tema. Sin embargo, obviamente, como ustedes bien saben, no puedo perder la oportunidad de hablar de mi pasado, ¿no? Quiero darle las gracias a la doctora Olivia Marín, que fue mi co-R hace unos añitos atrás, y no una vieja novia, como dijo Agustín, de vieja no tiene nada. Y ahí estamos, la tercera cohorte de médicos ginecólogos que iban a comenzar la especialidad que en aquel entonces en Venezuela se llamaba perinatología obstétrica y que terminó siendo lo que hoy en día es medicina materno-fetal. Solo habíamos 8 en todo el país que habíamos decidido, solo éramos la tercera cohorte, que habíamos decidido abandonar nuestra práctica ginecológica normal obstétrica para embarcarnos 2 años en lo que en América se llama un fellow, no sé cómo se llama aquí. Y bueno, y esa era nuestro docente. Lo de la antigua novia, obviamente se han dado cuenta de que tienen todas las fotos, me ponía Gabriel, por si las moscas, y nada más. Y como les decía, la inquietud por esta presentación surgió en el pasado cuando un joven chico llegó aquí al servicio, 30 y algo, y lo primero que hizo me dejó sorprendido porque me presentó esto. Este es el ploteo de puntos de las TN de todos nosotros en la ecografía del primer trimestre. Él hizo una presentación donde quería hacer un análisis de cómo estaban uniéndose las TN, cómo se dispersaban esos puntos. Claro, por ley de protección de datos no están nuestros nombres, pero yo no sé por qué yo siempre he pensado que este es SIDA. No sé por qué. Vale, entonces ahí fue cuando me dio la idea de que deberíamos ver el tema, porque también en ese momento estaba ocurriendo un cambio, que era que la ecografía del primer trimestre se había centralizado mucho hacia una parte, pero con los avances tecnológicos que había, pareciera que había oportunidad de hacer otras cosas. Vale. Perfecto, muchas gracias. Vale, gracias. En principio me pregunté cómo voy a enfocar la conferencia, la charla, la sesión, porque podía decir, bueno, tenemos 2 aspectos. Uno, la técnica, que yo digo, la técnica no vale, ya todos saben que hay que aumentar la imagen al 75% de la pantalla, que los calipers tienen que estar aquí y allá. Creo que es todos lo saben, todos lo dominan más o menos, al menos el día de hoy. La que me planteé es hablar de qué buscar, o sea, qué objetivos son los que debemos buscar hoy en día en una ecografía de primer trimestre. Este era lo que la doctora Olivia Marín y yo hacíamos por allá por la década del 90, cuando hacíamos una ecografía de primer trimestre. Y solo tratábamos de identificar si había uno o más embriones, la cigosidad, si era un gemelar, si el saco era intra o extrauterino, si había latido fetal y había edad fetal, estimar y comprobar la edad gestacional y, por supuesto, evaluar los anejos. Digamos que la tecnología, los equipos de ese momento hasta llegaban y era lo que permitía. Pero más o menos en el año se me dio un CRL y con el CRL se databa la edad gestacional y se fijaba la fecha de parto. Todo esto da un vuelco cuando aparece este señor, Kypros Nicolaides, que para mí es una persona a quien admiro mucho. Hizo un cambio drástico en la ecografía del primer trimestre, de hecho prácticamente se le ha cambiado el nombre hoy en día. Nicolaides es un hombre con mucho talento y además es muy terco. Lo conocí en el 2000 cuando hizo una presentación sobre la translucencia nucal y me acuerdo mucho porque dijo algo que me impactó, que es que él tenía como hobby leer los trabajos originales de los síndromes y que leyendo el trabajo original en el 1800 algo de Landon de Down, él llegó a un insight de cómo buscar algo en ecografía. Este es el trabajo original de Landon. Yo cuando llegué a Venezuela lo primero que hice fue buscarlo, lo leí de arriba abajo y de abajo arriba y no tuve un insight, no sé cómo leyendo eso se me ocurrió medir la translucencia nucal. Lo único que se me ocurrió es que este pedacito dice que la piel es redundante, porque pareciera que le sobra piel a los fetos Down, a los niños con síndrome Down. Supongo que leyendo eso se le ocurrió la idea de medir la translucencia nucal como algo redundante. Y entonces Nicolaides publicó en el 92 su primer trabajo sobre la translucencia nucal
Y les digo que es un tipo terco porque no solo publicó esto, sino que cuando algunos otros obstetras intentaron replicar su transferencia nucal, le escribían, le decían que no están convencidos de esto. Entonces hizo dos cosas. Primero hizo un multicéntrico, donde involucró a mucha gente, y lo otro se dedicó a viajar por todos los continentes del mundo dictando en una conferencia sobre cómo debe medirse correctamente la transferencia nucal, que hoy en día entramos por internet, tenemos un curso online de cómo se debe medir la transferencia nucal. Es bastante terco este hombre. Les decía entonces que la ecografía del primer trimestre prácticamente pasó a llamarse la ecografía de las 11, 13 semanas más 6 días hoy en día. A partir de ese gran cambio de medir solo un CRL, ver los anejos, ver la habitabilidad, a medir ahora una estructura que nos hacía más o menos atacar una enfermedad que es el síndrome de Down, que nos causaba y nos sigue causando muchos problemas. Vale. Esta es la medida de translucencia nucal, correctamente, y Nicolás fue un poquito más allá. Posteriormente publicó trabajos sobre la medida del ducto venoso como otro marcador, la ingurgitación tricuspidia, y paralelamente a esto se estaba desarrollando el cribado bioquímico del síndrome de Down. Entonces la genialidad de Nicolario fue juntar la parte ecográfica con la parte bioquímica para hacer el cribado combinado. Ustedes pueden ver que la tasa de detección va aumentando a medida que vamos sumando cosas. Pero sin embargo siempre nos quedan pacientes donde hay una alta posibilidad, un alto riesgo, o sea, un síndrome de Down, y por lo tanto tendremos que ir siempre a un procedimiento invasivo. Y entonces antes de pasar de querer sospechar un síndrome de Down y hacer la amniocentesis o biopsia corial a un sector muy pequeñito de la población, y no como en la época que se la hacía toda mujer mayor de 35 años igual a amniocentesis, ahora estamos pasando a ver inclusive si podemos eliminar el procedimiento invasivo para el diagnóstico de síndrome de Down. Y que ese aspecto ha tomado mucha fuerza y mucho valor la detección del DNA fetal en sangre materna. Casi todos los escritos avanzan a que el cribado del síndrome de Down midiendo el ATN quizás caerá en desuso en algún momento porque esto cada día avanza más y sustituirá al cribado del síndrome de Down midiendo el cribado combinado, midiendo el ATN. Y eso tiene sentido porque en el principio, como ustedes ven, solo veíamos los cromosomas, los 23 pares, y los contamos, bueno, sobra uno en el 21, es un síndrome de Down, pero después pasamos a ver delecciones de brazo corto, y hoy en día ya estamos aquí, estamos en el exoma, estamos viendo ya la parte genómica, digamos que hemos pasado de ver el bosque prácticamente a ver un árbol. Creo que este es el futuro y que muchos dicen que la ecografía del primer trimestre, midiendo el TN, para Down desaparecerá, y que el cribado universal será este. Sé que a Agustín esto le da dolor de cabeza cuando giro mucho, pero me encanta. Entonces la pregunta es, ¿dónde estamos en este momento? ¿Vale? He revisado varias guías de varios sitios y casi todos concuerdan en algo, que la ecografía del primer trimestre debe de ir hacia unos objetivos diferentes a cuando los equipos eran tecnológicamente más atrasados y cuando no había tantos avances. Entonces, hoy en día prácticamente casi todos están de acuerdo en que esto sería el objetivo de realizar una ecografía entre las 11 y las 3 semanas más 6. Evaluar la edad gestacional y asignar la fecha para de parto, a la cual se le da mucha importancia. ¿Cuál es la apariencia ecográfica normal de un feto entre las 10 y 14 semanas? Debemos ir hacia eso, hacia evaluar anatómicamente el feto. El siguiente paso sería, una vez que conozcamos las estructuras normales, ir hacia qué cosas podemos diagnosticar precozmente. Y el último punto, ¿cuáles son las principales diferencias entre un gemelar? Lo tocaré por encima con 2 láminas, porque ya hay una superpresentación al respecto, mucho mejor de lo que yo pueda decir. La idea hoy en día es, primero que nada, ambientarnos con la estructura normal de un feto a unas semanas tan pequeñas, y luego ir a un segundo paso, hacer una curva de aprendizaje para ir hacia el diagnóstico de malformaciones. El primer paso, cómo evaluar la edad gestacional y asignar la fecha para el parto, casi todos están de acuerdo en que debería ser así.
Si la paciente nos llega por vía Magdalena Santandreu, que ella la embaraza con una técnica de reproducción asistida, confiamos en lo que ella nos diga, pues la fecha de parto es la que diga Nofre, Magdalena o Aina. Ahí no habrá discusión. El problema es cuando tenemos un embarazo espontáneo, vamos a tener pacientes con una fecha de regla bastante confiable, cierta, y pacientes que no. Si la fecha de regla no es confiable, le asignamos la fecha probable de parto por el CRL que hagamos en ese momento. Si la fecha de regla es confiable, lo cual hay que agarrarlo también entre comillas, porque lo de confiable es discutible, deberíamos solo cambiar la fecha si la fecha que nos da de parto por la última regla y la ecografía hay una diferencia mayor a 5 días. Eso es lo que se recomienda. Pero en líneas generales, casi todos dicen que la fecha de parto debe ser claramente definida porque es la edad donde podemos equivocarnos más. Ustedes todos lo saben, si nos llega una paciente a las 20 semanas por primera vez, decirle de gestacional y fijar una fecha de parto, el error puede ser hasta de 12 días, mientras que a esta edad será 2 o 3 días el posible error. Entonces, la primera propuesta es esa, pues, si esta edad será cierta, si hay de más de 5 días, dejar esa fecha de parto, si la siga por reproducción asistida, que ya todos lo hacemos, asignar la fecha que nos diga el especialista en fertilidad. El segundo ítem del objetivo es buscar la apariencia normal en un feto de 14 semanas. Aquí hay una vieja discusión sobre cuál es la mejor vía, si la vía vaginal o la vía abdominal. Pareciera ser que el consenso es que lo intentes siempre por vía abdominal y si hay algo que no ves bien, completar por vía vaginal lo que quieras ver. Pero que de entrada la vía vaginal no está indicada como tal, ¿vale? Lo mismo para el CRL. Yo les he traído una foto del libro, ¿no? Y en cada segmento deberíamos ver cosas. Por ejemplo, si vemos la cabeza fetal, ver los huesos craneales, ver los plexos coroides, ver la línea media, ir acostumbrándonos a buscarla durante la ecografía del primer trimestre, esta estructura. Esta es la del libro y esta es la mía. Son casi iguales, diría yo. O sea que sí podemos. Tenemos la capacidad tecnológica y la capacidad profesional para ir allá a buscar esas cosas. Este corte lo hacemos todos porque buscamos la ATN, buscamos el hueso nasal y aquí vamos a ver cómo está distribuido algunas cosas que nos permiten buscar. De hecho, algunos aquí dicen que es el corte ideal para descartar espina bífida abierta, que luego les mostraré una diapositiva. Este era el libro y este es el Evolution de la consulta 17. Más o menos, no es que esté exactamente igual, pero digo, es cuestión de que nos pongamos en ellos todos. Aquí sí está un poquito más difícil, al menos a mí me cuesta ver si hay alteración en los labios de ese embrión. Los globos oculares sí los podemos ver, creo que lo hemos visto todos y es posible hacer una evaluación, inclusive si se ve o no el cristalino dentro de la órbita. Esta es una mía. O sea que tenemos capacidad para hacerlo. También debemos acostumbrarnos a evaluar la columna fetal, ver su recorrido, si la piel está intacta. También lo podemos hacer. Este es del libro. Esta es la del Hospital de Inca. Un challenge bastante complicado, evaluar la silueta cardíaca fetal. A esta edad, honestamente, a las 20 semanas a veces es complicado, pero bueno, es cuestión de hacer la curva de aprendizaje e intentarlo. Este es un 4 cámaras, vemos las costillas, aquí están las 4 cámaras. Este es del libro, este es del Hospital de Inca. Este no es mío, este es de Aina de Salas. Otras 4 cámaras. En verdad se ve mejor en un vídeo. Cuando está en vídeo puede verlo mejor que en una foto estática. Dicen que pudiéramos a esta edad inclusive ver los riñones, descartar que no haya alteraciones de la pared abdominal y evaluar también la relación tórax-abdomen. O sea que prácticamente pudiéramos intentar hacer como una eco morfológica de la semana 20, intentar hacer una eco morfológica adaptada a esta edad para ir descartando cosas. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es, primero, informar a la paciente, y esto sí se han hecho estudios, o sea,
Para una paciente es importante saber si su bebé tiene una malformación, no es lo mismo que lo sepa a las 13, 14 que lo sepa a las 19, 20, 21. Parece que es importante porque así ya, como internaliza más la situación, independiente del resultado final, que sea una interrupción o una cirugía intraútero o algo postnatalmente, es importante intentar adelantar el diagnóstico de alguna malformación o una anomalía. En cuanto al nombre anomalía, malformación, también hay discusiones de qué es una anomalía mayor, una anomalía menor, qué debe comunicarse, y obviamente hay muchos falsos positivos. Hay cosas que vemos que luego, cuando ves a las 18 o 20, ya no están, ¿vale? Hay que tener también eso en cuenta. Y al revés, hay cosas que no las veremos porque es muy poco tiempo para ver algo que se verá más adelante. Por ejemplo, quizás una malformación renal no la veremos hasta las 24 y no a esta edad. Todos insisten en que deberíamos evaluar las extremidades y ver sus 3 segmentos y que es una oportunidad única para ver la dirección en que está colocados los pies con respecto a la tibia y el peroné, que a veces cuando están más grandecitos es un poquito más difícil ver si hay un pie equinovar o una cosa de esta. Esto es factible, si se puede hacer. Yo como truco uso el 3D para ver los miembros, pero es algo personal, pero sí, este es del hilo y este es nuestro, ¿vale? Se puede evaluar los segmentos corporales, tanto los miembros inferiores como los miembros superiores. Lo que les traigo es eso, es que lo que hacemos es que primero vayamos a un paso más. Bueno, ¿qué podemos diagnosticar una vez que hagamos una curva de aprendizaje de acostumbrarnos a ver a esta edad estas cosas? Hay discusión, pero lo que sí está claro es que hay cosas que sí y cosas que no. Obviamente, indiscutiblemente va a depender del CRL y de la edad gestacional. Mientras más cerca estemos de la 14, el bebé estará más grandecito y podremos ver las cosas. No es lo mismo 11 semanas y 14 semanas. De ahí que muchos piensan que a futuro, si eliminamos lo del despistaje del síndrome de Down, Edward y Pato, quizá rodar la ecografía de las 11, rodarla a las 13, 14 para entonces ir a lo que queremos. Ya no síndrome de Down porque le ocurrirá al DNA fetal, sino quedarnos simplemente con malformaciones. Aún así, hay cosas que no veremos. Aquí tienen la tasa de detección de lo que podríamos encontrarnos. Fíjense que es 0, o sea que por más que queramos no lo veremos nunca. Agenesia cuerpo calloso, cerebral, problemas pulmonares, atresia adrenal. Lo que siempre deberíamos ver es acrania, anencefalia, ectopia cordi, encefalocelis. Y entre el 1 y el 50% de tasa de detección tenemos esto: espina bífida, hidrocefalia, displasia esquelética, dandy walker, higroma quístico, lo veremos casi siempre en el 99% de los casos, y todas estas cosas, gastroquisia y onfalocelia. Es cuestión simplemente de ponernos a buscarlas. Otra cosa interesante es que no es lo mismo buscar lo que queremos encontrar, entre comillas, al voleo, que si tenemos un protocolo. Fíjense aquí cómo la sensibilidad cambia cuando buscas una alteración cardíaca entre las 13 y 14 semanas sin ningún protocolo. Cuando aplicas un protocolo, todo el mundo va a buscar 4 cámaras, todo el mundo va a buscar tracto de salida, todo el mundo va a usar el Doppler color. Fíjense cómo la sensibilidad aumenta considerablemente. Lo digo esto porque yo, por ejemplo, en verdad no tengo un protocolo a seguir. Yo simplemente voy haciendo la TN y voy viendo cosas. Pero quizás sería conveniente como crearnos ya un listado o un checklist de las cosas que debemos siempre buscar y anotar si las vemos o no las vemos. Vale, con respecto a la espina bífida, el corte para medir la ATN, deberíamos intentar ver estas estructuras. Y estas estructuras, que son el tálamo, la translucencia intracraneal, la médula oblonga, la cisterna magna, cambian cuando hay una espina bífida abierta. Vale, esta sería, digamos, normal, así deberíamos verlo. Y fíjense cómo hay unas líneas que trazadas, este sería el occipital, que cambian. Hay espacios que no se verían si hay una espina bífida abierta. También esta imagen es buena para evaluar la fascia fetal, ¿vale? A ver cómo, porque también podríamos diagnosticar algunas alteraciones en base a la fascia del feto. Este es nuestro formulario. Obviamente creo que se ha quedado atrás. Tenemos que agregar cosas aquí. Ayer casualmente vi son espacios, es igualito al nuestro, solo que con otro formato.
pero fíjense, translucencia nucal, hiperducto, aquí debería haber algo de morfología a futuro. Cuando dice esto, no estaba planteado el cambio del programa de historia médica, así que no sé qué vamos a hacer con nuestro formulario. Este es el checklist que yo traía de proposición para que lo tengamos y que el auxiliar nos vaya marcando, vi esto, no vi esto, vi esto, no vi esto. Eso es una propuesta para que lo quiera usar, se puede, lo tengo en papel, o si ustedes quieren, lo tengo en Excel, que lo pueden abrir y cada vez que el auxiliar marque algo se pondrá de rojo o de azul, amarillo, el color lo podemos escoger y ya sabrán en ese primer trimestre qué vieron y qué no vieron, porque habrá cosas que no veremos, pero será como la curva de aprendizaje que yo creo que debemos hacer. Este Excel lo colgaré en nuestras sesiones y el que quiera usarlo, bienvenido, y el que quiera imprimirlo, el que se lo dé la auxiliar, también bienvenido. Desde hace mucho tiempo yo uso una calculadora con mis auxiliares en la cual de Excel yo pongo la fecha para el parto que calcula el primer trimestre y me da cuando le toca la ECO 20, 26, 28, 34. Creo que esto también es una herramienta que si alguno la quiere utilizar la voy a colgar porque así la auxiliar, por ejemplo, a mí me ayuda mucho. Yo estoy haciendo la ECO, ya pone la fecha de parto aquí y me hace la petición de cita del ECO 20 de tal día a tal día. Por ejemplo, esta paciente tenía fecha de parto el 14 de octubre, que era mi madre, y tal día como hoy yo tenía 9 semanas más 4 días, ¿vale? En el año 1959, obviamente. También le he agregado aquí unos links directos, de acceso directo a las calculadoras que usamos normalmente, ¿vale? O sea, es una propuesta, están a la orden. Sirve también para calcular el promedio de las uterinas, por si alguien lo necesita, y sirve para calcular la IMC. Los colores también pueden cambiar. Aquí esta calculadora la traigo porque para cuando hacemos el cálculo de preeclampsia casi todos están usando la del Clinic y yo estoy usando la del Valdebrón. La del Valdebrón lo que me gusta es que todos los parámetros que me pide yo los tengo. El Clinic me pide la papa y no la tengo. Entonces ponemos uno casi todos, pero yo no estoy 100% seguro si eso es correcto, ¿no? Esta me gusta porque me pide todo lo que me pide lo tengo, no tengo que inventarme nada y además cuando me da alto riesgo me lo pone en rojo, o sea que es interesante que ya lo tenga directamente. Te dice el riesgo es un alto riesgo, ¿vale? También lo propongo y lo podemos discutir si quieren, si usamos todo lo del clic, no, esta no es una línea roja a no usar. Tienen otros cortes, ¿no? Porque la del 5 sí, por eso. ¿Qué corte tienen aquí? 279. Pone aquí 279. ¿no? Es una propuesta, podemos hablarlo y consensuar cuál usamos. De todas maneras, creo que ha cambiado, porque antes te preguntaba que era imposible de hacer si su madre había tenido preeclampsia, si sí, ha cambiado. Su madre. Ahora te pide, si tienes la papa, la pones, si no, no. Pero te pide nada más presión, las uterinas, la edad gestacional, el peso, si es blanca, negra, amarilla, que te llama la atención porque dice blanca, negra, amarilla. Amarilla supongo que es asiática. Porque tiene un punto de corte tan diferente, pregunto yo. Porque los ítems son más o menos los mismos. Sí. Entonces, ¿en qué se basa para cambiar el punto de corte? O és el mismo i captes més gent o... És a dir, però em poses nostre propi punt de tall. pots posar on tu vulguis multiplicant per un factor de correcció. O sigui, si jo vull que sigui 1, el vol fer. Ja. Mira, ja te diu el que detecta. Sí. 80% o 20% de falsos positius. Sí. I Screen no ho sé. Podem mirar. Però és fantàstic. Podem mirar. Vale, seguimos. Un munt de falsos positius. Sí. Bueno, però és bastant visual, Està canviant molt. Sí. És que abans eren infumables. terrible. Un par de pinceladas, como dicen, para el gemelar, que Aina lo explicó mejor que yo. Hablar de corionosidad y cigosidad, ¿vale? Corion placenta, cigosidad, cigotos, disigótico al 70%, monocigótico al 30%, y aquí donde se nos presentan todas las variables posibles: bicorial biamniótico, monocorial biamniótico, monocorial monoamniótico y los CMS. Mientras que aquí siempre serán 2 placentas, 2 cigotos.
la lámina de Aina era mucho más guapa. Lo que de siempre es importantísimo datar la edad gestacional y se recomienda que sea por el CRL más grande. Importantísimo rotular bien qué es izquierdo, qué es derecho, qué es primer feto, segundo feto, está a la izquierda, está a la derecha, es importante. Y bueno, la conocida en base al signo de lambda y el signo T, que ya todos conocemos, delgadito y gruesecito. Creo que ahí todos estamos bastante bien. Obviamente, a veces hemos tenido problemas cuando llegan un poquitín tarde, ¿no? Pero si llegan temprano, es obligatorio que esto lo veamos y lo dejemos bien consignado en la historia clínica, porque después el seguimiento es diferente a un monocorial que a un bicorial, ¿vale? Y creo que estoy terminando, creo que era hasta las últimas láminas. Y decirles que, bueno, que los servicios de salud del Reino Unido, de Escocia, el American College, el Royal, toda esta gente, inclusive la SEGO, insisten en que va a haber un cambio, pero no todas las asociaciones, digamos, han puesto como rutina que debe evaluarse la morfología fetal. De hecho, el Reino Unido es el más reacio, es el que insiste, apartando la Fetal Medicine Foundation, pero el Reino Unido prácticamente en su guía sigue manteniendo medir el TN y si usted quiere, vea algo de funcionalismo de anatomía. Sin embargo, la SEGO en el 2020 ya propone que vayamos a eso. Y como le digo, yo creo que se abandonará prontamente a hacer cribado de TN para síndrome de Down. Se utilizará para otras cosas, malformaciones cardíacas o alguna otra cosa, pero no específicamente para Down, porque creo que el DNA fetal hará que se abandone todo esto. Gracias por su atención. Perdón. No. Siempre recuerden que traigo algo venezolano para que todos lo prueben. Hoy he decidido traer una coca de verduras porque hay una invitada venezolana. Y recuerden que el propósito de esto es que no haya preguntas. Mire, ¿por qué no hagan un poquito de eso que conversábamos en la consulta de lo del riesgo intermedio para la propuesta? Eso, sí. El riesgo indeterminado. Yo le comentaba, que ella estuvo conmigo y que decíamos el riesgo intermedio, y yo le comentaba que todos, creo que todos, buscamos en el primer trimestre hueso nasal, traloceto bucal, ductus y de cuspidia. O sea que buscamos todos los marcadores allí. Y que si ya todos estaban allí, volverlos a buscar después en un riesgo intermedio, creo que no tiene sentido. Creo que deberíamos o no buscarlo y hacer más, y ese tiempo usarlo en morfología, o seguir buscándolo y entonces el riesgo intermedio eliminarlo o citarlas para morfología en semana 13-14. Era también otra propuesta. De hecho,